Una de las características, o si podemos llamar de facetas del carácter de Dios, es una faceta que a veces los cristianos no nos gusta mucho. O algunos tenemos miedo de ella, o algunos no hacemos caso de esta faceta del carácter de Dios. Porque a nosotros nos gusta más el hecho de que Dios es amor, Dios es proveedor, Dios es el sustentador, Dios es nuestro sanador, es el que provee para nosotros. Nos encanta más el Dios que ama, el Dios que guarda, el Dios que protege. Es como los niños que están acostumbrados a recibir el abrazo, el cariño, el toque del papá, y el padre es el proveedor juntamente con su mamá, con la esposa. Y uno da a los niños, bendice a los niños, y los niños se acostumbran en recibir. Pero cuando le toca la disciplina al niño, cuando le toca la frase que a nosotros los hispanos nos gusta, el castigo, cuando me toca castigar a mi hijo o disciplinar al niño no le gusta. Y a veces dice, no, pero ¿cómo si tú me amas? ¿Cómo me vas a pegar? Y el papi dice, te voy a pegar, hijito, porque te amo. Y el niño dice, por favor, no me pegues si tú me amas. Right? Entonces, el lado de la disciplina, el lado del castigo, si podemos llamarlo así, a los niños no les gusta. Los cristianos somos iguales en muchos aspectos. Estamos tan acostumbrados con el Dios que provee, que ama, que tiene esa faceta, esa característica tan interesante, que nos cuesta a nosotros entender o no aceptamos cuando Dios tiene que disciplinarnos, o cuando Él no nos da lo que nosotros le pedimos, o cuando Dios tiene que hacer juicio. No nos gusta eso. Hemos estado hablando acerca del amor, la protección, el cuidado de Dios, pero en nuestra serie Cánticos al Rey, el salmo que vamos a leer en un momento más, el Salmo 75, trata de este otro aspecto del carácter de Dios, que es el Dios justo. Dios el juez. Él ama porque Él es justo. Él es justo porque Él nos ama. Él es el juez. Es el que tiene la capacidad, la autoridad, el poder de hacer juicio sobre nuestras vidas, sobre la vida de la humanidad. Y las personas no les gusta el Salmo 75, porque el salmista habla justamente acerca de eso. Habla, el pueblo de Israel empezó el Salmo alabando a Dios, glorificando a Dios, y la gente hablaba y cantaba hasta que el versículo 3, la gente deja de hablar y ahora Dios dice, yo hablo. Yo voy a decir, déjame hablar a ustedes, es lo que dice el Salmo 75. Dios como juez. Un juez es una persona que juega un papel muy clave en un caso como la corte, en un deporte. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, los norteamericanos tienen un top show, un programa muy famoso, muy conocido, con una señora que a veces ella es muy chistosa, y cuando ella está enojada, tú tienes que ver a esa señora enojada en el programa Judge Judy. ¿Cuántos de ustedes han visto Judge Judy? Okay. Cuando ella está enojada, ella hace así, loser, que eres un perdedor, y todavía lo dice así en la cara de la... Ella está en la corte y ella tiene que emitir juicio a las personas que están ahí. Una mujer famosa, 76 años de edad, año pasado hizo $40 millones el contrato de ella con la cadena donde ella trabaja. Ese es un juez. Pero la más famosa, la que los hermanos cubanos no van a trabajar de ver, y algunos dominicanos que conozco también, es la doctora Polo. Dime que no. ¿He dicho? ¿Qué es esto? ¿Cómo que ustedes ven esto? Sí, la famosa doctora Paula en Miami, cuando ella también está molesta y tira ese martillo, ella dijo, se acabó, he dicho. Es un juez. Todos los deportes, darte cuenta, en todos los deportes hay un juez. Todos los deportes tienen que haber un juez. Ahora en el fútbol colocaron el famoso VAR.
que el VAR ha causado tanto problema en medio del fútbol allá en Brasil, sobre todo es una problemática. El VAR es nada más, nada menos, que allá arriba en una sala hay 4 televisores, un juez, 4 personas mirando el televisor. En la cancha hay un juez que está en el centro de la cancha, 2 abanderados, y si algo que él vio y que el juez no lo vio, se comunican y dicen, oye, tú no viste que el otro pegó al otro, que fue gol, que no consulta el VAR. El VAR actúa como un juez ahora. Pero todo deporte, sea cual sea, tiene un juez, él tiene una tarjeta roja. En el fútbol rojo tú estás fuera, sales del partido y no puedes jugar el otro partido. Dependiendo de la gravedad del problema, puedes quedar suspendido por varios partidos. Una amarilla es una advertencia, 2 amarillas, está fuera es una roja. Porque hay una autoridad en la cancha, que es el juez. No necesariamente actúa como uno le gustaría, sobre todo cuando juega el Real Madrid y la gente quiere robar al Madrid, o sea, contra el Barcelona, pero bueno. Los jueces, Dios es un juez, pero ese es un juez justo, es un justo juez. Entonces, en esta mañana, en la tercera parte de nuestra serie, nosotros vamos a ver esta faceta del carácter de Dios. Nuestro Rey es nuestro juez, pero déjame decirte algo, es un juez justo. A veces nosotros quisiéramos justicia en nuestra vida. Justicia por algo que nos hicieron, justicia por un maltrato, justicia porque no aguantamos más la injusticia, justicia porque sufrimos consecuencias de la injusticia. Hay injusticia en el mundo, injusticias que duelen, que son difíciles de entender. Y lo vamos a ver esta mañana. Quizás suene una enseñanza dura, fuerte, pero yo tengo que decir a ustedes como vuestro pastor, y ustedes me conocen, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios la tenemos que leerla. No podemos en la palabra de Dios buscar únicamente los textos, los versículos que hablan sobre el amor de Dios, el Dios misericordioso, el Dios grande, el Dios bondadoso, el Dios que me ama, el Dios que me da, el Dios que tiene compasión de mí. Salmo 75 dice, te damos gracias, oh Dios, te damos gracias e invocamos tu nombre. Todos hablan de tus obras portentosas. Versículo 2 dice, tú dices, cuando yo lo decida, porque Él es el juez, juzgaré con justicia. Cuando se estremece la tierra con todos sus habitantes, soy yo quien afirma sus columnas, dice Dios. Selah. Hasta hoy los eruditos están intentando descubrir lo que significa. No te preocupes con eso. No sean altaneros, digo a los altivos. No sean soberbios. Ordeno a los impíos, no hagan gala de soberbia contra el cielo, ni hable con aires de suficiencia. El versículo 6 dice, la exaltación no viene del oriente, ni del occidente, ni del sur, sino que es Dios el que juzga, a unos humilla y a otros exalta. Humilla a unos y exalta a otros. En la mano del Señor hay una copa, y ese es el texto para nosotros en esta mañana. En la mano del Señor hay una copa de espumante vino mezclado con especies, como una copa amarga. Cuando Él, el Señor, lo derrame, todos los impíos de la tierra habrán de beberlo hasta las heces. Todos los impíos de la tierra habrán de beber
de la copa amarga, la ira de Dios. Yo hablaré de esto siempre. Cantaré salmos, dice el salmista, al Dios de Jacob. Pero el versículo 10, él dice, aniquilaré la altivez de todos los impíos. Aniquilaré la altivez de todos los impíos y exaltaré el poder de los justos. La injusticia duele. La injusticia afecta a todos nosotros que estamos aquí. Y el salmista está hablando exactamente acerca de ese Dios como el juez. Él es bueno, Él es misericordioso, es bondadoso, es proveedor, es el Dios que sana, es el Dios que cuida de nosotros, pero también Él es juez, Él es justo. Y cuando Él tiene que actuar, Él actúa con justicia y no tiene que pedir permiso a nadie. Porque Él es soberano sobre todas las cosas y Él es Dios. Entonces el pueblo estaba exaltando, alabando. En el versículo 1 el pueblo cantaba y hablaba. En el 3 Dios habla. Dios habla. Dios dice lo que Él va a hacer con la injusticia que hay en el planeta llamado Tierra. Y en tu hojita, si tú te fijas bien, en el punto número 1, nuestro rey es un juez presente y poderoso. Él es presente y a la vez Él es poderoso. En unos días más, increíblemente, nosotros vamos a celebrar la Navidad. Es impresionante, llegó la Navidad. ¿Qué es lo que nosotros celebramos en la Navidad? Celebramos Emmanuel. La Navidad es la celebración de la Navidad. La razón de la Navidad, el propósito de la Navidad no es nada más y nada menos que la venida de Jesucristo a este mundo. Emmanuel, Dios con nosotros. Ojalá que cuando tú celebres la Navidad, celebres esto. El arbolito, that's okay, las luces son bonitas, los regalos son súper chéveres, mucho colorido por todos los lados, pero el corazón de la Navidad es Emmanuel. Es decir, Dios poderoso y presente vino a este mundo, Dios con nosotros. El juez está presente y el juez es todopoderoso. Ese es el Dios en quien nosotros confiamos. Luego este salmo dice que nuestro rey es un juez que ejecuta juicio inevitable. Eso sí tú no puedes olvidarte. Nuestro juez ejecuta juicio inevitable. Vean lo que acabamos de leer en el versículo 2. Tú dices, Dios hablando, cuando yo lo decida, juzgaré con justicia. Dios actuará con justicia, pero eso será en el tiempo de Dios. A veces nosotros queremos justicias ya, porque estamos sufriendo con injusticia. Y a veces muchos de nosotros que estamos aquí quizás pensamos, Dios, regresa ya, pesa tu mano ya. Es mucho el sufrimiento, es mucha la situación que yo estoy enfrentando. Y hay personas que piden que no quisiera, un creyente que ya no quisiera estar aquí por tanto sufrimiento y por tantas situaciones que pasan, que quisiera que el Señor enviara a su Hijo ya. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Los niños no entienden la cuestión del tiempo y muchos cristianos tampoco. Los niños pequeños no entienden. Tú dices a un niño, no es hora de jugar, no es hora de ver televisor, es hora de dormir, ahora es hora de comer. El niño no tiene concepto del tiempo. El niño, para él es ahora, es como el adolescente. El adolescente, en la mente del adolescente es, yo quiero ahora, como yo quiero, cuando quiero y como lo quiero.
Tiene que ser ya. Y muchos creyentes tienen el mismo problema. Porque quieren que Dios conteste sus oraciones y quieren que Dios los bendiga, pero ya. Como que hay que apretar un botón y a través de nuestras oraciones fuertes, grandes y poderosas, Dios, tú tienes que actuar ya. Tu tiempo no es el tiempo de Dios. Mi tiempo no es el tiempo de Dios. Nuestro tiempo no funciona como el tiempo de Dios. A veces queremos justicias en el mundo donde vivimos, porque tú prendes el televisor o tú escuchas lo que está pasando en el mundo hoy, es súper triste. La situación social del mundo es súper triste. Esta semana yo estaba leyendo algunos casos de injusticia social y ver cosas que te duele a ti y a mí cuando nosotros vemos lo que pasa. El Banco Mundial el otro día sacó una cifra acerca de la extrema pobreza que hay en el mundo. Extrema pobreza. Gente que no tiene un pedazo de pan para comer, que vive en casas de cartones, en nuestro país, en África, en muchos lugares del mundo. Y decía el Banco Mundial que el 26%, yo tengo los números acá, 26% de la población mundial vivía con menos de $3 diarios en el 2015. Menos de $3 diarios por familia. ¿Qué es lo que tú haces con $3 diarios por familia? Y tú ves la pobreza extrema en el mundo, duele. Cuando tú escuchas las estadísticas acerca del tráfico humano, el tráfico humano mueve por año cerca de $150 millones. Se calcula que las personas que hacen tráfico humano de manera ilícita obtienen esa cifra cada año comercializando los niños, enviando adolescentes y mujeres y hombres para China, Europa, para la explotación sexual. Y ese es un negocio, mis hermanos, que ha crecido tanto en el mundo hoy. Ha crecido tanto. Brasil, México y Colombia son los mayores exportadores que hay en América Latina. Es triste. Yo estuve en Colombia hace poco, estuve en Brasil, viví en México. Y cuando tú miras los números en el uso y abuso de niños y adolescentes que son vendidos para la explotación sexual y niños que son vendidos para el tráfico de órganos. Roban los niños, sacan sus órganos y lo venden. Y eso, entre las drogas, la venta de arma ilegal y la explotación sexual, el tráfico humano, son los mayores negocios que hay en el mundo hoy día, que mueve billones en el mundo todo. Duele ver esto, duele ver el problema social que tenemos con el racismo, sobre todo cuando uno siente racismo en la piel. Duele ver la situación del aborto en el mundo y sobre todo en nuestros países, cada día más siendo legalizado aún más. Abuso físico, abuso en los ancianos, que al final de su vida sufren abuso físico, abuso emocional, injusticia por todos lados. Los refugiados, la ONU dice que hay 68 millones de personas viviendo en campos de refugio. 68 millones, donde 30 millones son niños que por causa de la guerra dejaron sus papás, su familia, los padres, muchos de ellos murieron. Esos niños no tienen más nombre, no tienen identidad y viven en el desierto en un campo de refugiados. Y muchos son abusados, muchos son vendidos. 30 millones de niños. Otro día yo estaba mirando un reportaje de unos niños en un campo de refugiados en Siria. Te parte el corazón. Déjame enseñarte a ti parte de lo que yo vi esa semana. شفت انه بتصير ضرب والعالم هيك بتموت وشي عالم محترقة هاي. لعمي مات شهيد من الحرب ومن الضرب.
صرنا أنا صرت ناديله يا أبا. كان في أخواتي وأنا والبابا والماما هم بسوريا، بخاف يموتوا. يا سمح الله. أنا شفت صاروخ يوم قام ينزل، جيتي هيك تستقبل هيك زدنا غزيفة خفنا احنا، وقام بي أخذنا لمطرح بعيد. تجي طياد يقع عليهم البيت. أحلى شجر بحياتي يعني شفته، والعصافير والطيور والهيدي بسد بيتي. يعني هلا الطيور فتصل بالجوع، ما في حدا بطعميهم، الشجر يبس ما في حدا بشربه. يعني أنا أول شي هيك مثل الحلم، يعني أنا هلا يعني شفتها هيك مثل الحلم، يعني شي تيجي عليهم الطياد يزيد عليهم، شي تغصفهم برصاص. إلي مش شايفة عبير سنة. ارجع على بلدي وعلى المدرسة على رفاقي. حاسة لا ما شفت شي، بس وقت أهلي هيك تأثرت علي كتير. بحبوني ولا بحبهم كتير. Esos niños no tienen futuro. Es triste ver tanta injusticia. El versículo 8 de nuestro salmo dice que en la mano del Señor hay una copa espumante, un vino mezclado con especie. Cuando Él lo derrame sobre todos los impíos de la tierra, todos ellos tendrán que beber. Cuando Él lo derrame, esta copa significa el juicio de Dios. La copa mezclada con vino es el juicio de Dios que va a ser derramado sobre los impíos. Es la furia de Dios, es la furia del juez que va a juzgar el planeta Tierra. Da la impresión que los malvados tomarán una cucharada de su propio veneno un día. Tú no fuiste llamado para hacer justicia, yo tampoco, pero yo te aseguro una cosa: aquellos que han esclavizado a esos niños, que han explotado a esos niños, serán juzgados. Toda corrupción que hay en el mundo hoy, aún institucionalizada, será juzgada. El maltrato con los ancianos será juzgado. Los que esclavizan serán juzgados. Los que explotan van a ser juzgados. Los que maltratan inocentes van a ser juzgados. Todo pecado será juzgado. Si lo traemos esto a nuestra realidad hoy, nuestra nación vive en profundas tinieblas. Nuestro estado y nuestro condado. Quizás tú quieres que Dios haga justicia de algo que hicieron contigo. Y te duele haber pasado por una traición, por un engaño, por un dolor que quizás tú cargas contigo. O no entiendes por qué el ser querido está en la cama sufriendo, y eso tú dices, no es justo. No es justo que yo perdiera mi trabajo, mi casa. No es justo haber perdido mi familia. No es justo que mi hijo llegó a este punto y cayó en las drogas. No es justo. Y nosotros, tú y yo, sufrimos y batallamos con esto. Pero yo te quiero decir algo. Nuestro rey es un juez totalmente soberano. ¿Me escuchaste? ¿Qué quiere decir esto? Que Él sabe todo esto.
Él sabe de la explotación, Él sabe de la corrupción, Él sabe de tu dolor, Él sabe por donde tú y yo hemos pasado. Dios sabe y Dios conoce. Y lo que tú y yo tenemos que hacer frente a un mundo que se está desmoronando, aunque estás desmoronando, se está cayendo, la mano del Señor sigue sobre el planeta Tierra. Y Él es el que mantiene este mundo todavía vivo, porque Él es grande, es misericordioso, porque Él es soberano. Lo que tú y yo tenemos que hacer es confiar en la soberanía de Dios y reconocer que Él tiene poder y autoridad, es soberano sobre todas las cosas. A pesar de Él es soberano sobre todas las cosas, no necesitamos defender a Dios. Porque algunos dicen, ¿dónde está tu Dios? Con todas esas desgracias, ¿dónde está tu Dios? Tú no fuiste llamado para defender a Dios. Dios no necesita de un abogado. Tú no tienes que justificarlo en ningún momento. Él es totalmente soberano, incluso cuando sufrimos injusticia. Incluso cuando hay injusticia, Dios es totalmente soberano. Quizás algunos de nosotros preguntemos, como algunos han preguntado, ¿cuándo Dios va a arreglar todo esto, pastor? ¿Cuándo Él va a hacer todo ese arreglo y ajustar cuenta con el ser humano? La Biblia nos enseña que hay personas que han pagado y han sido juzgadas por lo que han hecho mientras estuvieron aquí. La Biblia nos enseña que el juicio de Dios viene en esta vida para muchos. Hace unos años atrás en los Estados Unidos, esta nación conoció el mayor secuestrador, violador y asesino en serie, llamado Ted Bundy. Ted Bundy fue un hombre que fue a la universidad, muy educado, de una familia de clase media alta, un tipo que todas sus calificaciones, su vida en la universidad era el mayor ejemplo que tú pudieras imaginar. Pero Ted Bundy cayó en la adicción a la pornografía. Y la pornografía pasó a ser parte de su vida. Cuando creció y estaba ya adulto, tenía una novia y la novia rompió con él. Él no aceptaba el rompimiento con esa novia. Él entonces decidió asesinar a su novia y empezó a tener gusto por esto. Conquistaba las mujeres, las amaba, las violaba y las asesinaba, una tras otra. Del 74 al 78, Ted Bundy hizo esto. En el 89, cuando lo agarraron a él, durante 10 años él estuvo negando que no hizo esto. Finalmente confesó que había violado, secuestrado y asesinado más de 10 mujeres norteamericanas, más de 30 mujeres norteamericanas. Él habló de 30, los fiscales decían que era mucho más de 30. El rostro de algunas de esas jóvenes que pasaron por la mano de ese considerado un monstruo, Ted Bundy, están ahí. Mujeres jóvenes que murieron en la mano de él. En el último día, cuando él está sentado en la silla eléctrica, Dr. James Dobson, el mayor psicólogo norteamericano, fundador de Focus on the Family, Enfoque a la Familia, lo entrevistó a él y compartió el evangelio con él. Y uno diría, no. Ese hombre no tiene perdón. Él no tiene perdón. Pero el justo juez, Dios,
estaba usando las leyes de una nación para juzgar a un asesino en serie. Si él se convirtió o no, no sabemos. Una gran mayoría dice que sí, pero independiente de esto, él pagó con su vida. Algunos impíos y malvados pagarán aquí. La Biblia dice que nadie huirá del juicio de Dios. Todos nosotros que estamos aquí, un día estaremos frente a frente con el juez que ya no va a ser tu abogado. Hoy Jesucristo es nuestro abogado. Mañana ese mismo Jesucristo será tu juez. Ya no va a abogar por ti, sino que estaremos en su tribunal frente a frente. Pero ¿sabe lo que ese salmo nos enseña? El salmo nos enseña que nuestro rey es un juez siempre fiel. Siempre fiel. Es un juez siempre fiel. Incluso cuando vivimos en un mundo caído, roto, donde há injustiça, donde há sofrimento, donde vivimos em um país, em um estado, em um vecindário caído, nosso vecindário, o lugar onde vivimos. Deus é um rei sempre fiel, Ele é presente, Ele é poderoso, é o consolador, é um rei que vai executar seu juízo, nadie vai poder escapar de seu juízo. Escucha o que diz o versículo 10. Escucha o que diz. Aniquilaré la altivez de todos los impíos. Coma, exaltaré el poder de los justos. ¿Sabe lo que eso nos enseña? Que tú y el pastor da Silva decidimos ser aniquilados o decidimos ser exaltados. La única forma es a través de la persona de Jesucristo. Tú decides rechazar el sacrificio de Jesucristo o tú decides decir, no, ¿sabes qué? Yo voy a vivir la vida que yo quiero, de la manera como yo quiero. Entonces, cuídate del versículo 8 de lo que acabamos de leer. Eso es como esa copa que yo tengo aquí. Déjame tomarla aquí. El versículo 8 de ese salmo que acabamos de leer habla de una copa, y tú lo puedes ver en tu Biblia. Una copa amarga. El sabor es muy malo. Es la copa de cuando Jesús estaba colgado en la cruz. Y él dijo, Padre, pasa de mí esa copa. Pero también dijo, que no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Esta copa representa la ira de Dios. Y la ira de Dios va a ser derramada sobre el planeta Tierra, y todos los moradores beberán de la ira de Dios. Dios no está enojado. Esa es la ira de Dios. Te voy a pedir que te pares, por favor. Puedes tomar en tu mano el vasito que está ahí a tu lado. Déjame verlo.
ese vasito que tú lo tienes. Yo te voy a pedir a la cuenta de 3 que tú derrames lo que está dentro del vaso así sobre tu cabeza, de forma simbólica. 1, 2, 3, derrámalo. No hay nada en ese vaso, porque ahí en ese vaso debería estar la ira de Dios que tú tendrías que beber y sería derramada sobre tu vida. Pero Jesucristo tomó lo que debería estar en tu vaso y Él tomó la copa amarga, llevando sobre sí nuestras injusticias, nuestro pecado, nuestra maldad. Fue sobre Jesucristo en la cruz. Por eso tú puedes colocar tu fe, tu confianza en Jesucristo, y a partir de lo que tú haces esto, no habrá condenación para ti. ¿Entendiste, iglesia? No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Vamos a cantarle a Él. Vamos a reconocer su grandeza, su poder, que su ira no va a ser derramada sobre sus hijos, sino sobre los impíos. Dale las gracias a Él por eso.